De hecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Carlos Basombrío es un reconocido analista político, es uno de los principales expertos que tenemos en el país en temas vinculados a la seguridad, ha sido viceministro del Interior. Y, digamos, esta doble condición nos va a servir para hablar de los temas, pero la política hoy tiene expresiones diversas que vamos a recorrer con él para recoger sus siempre interesantes opiniones. Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por Un gusto, haber venido esta gracias. mañana. Siempre es un placer conversar Muy amable. contigo. Bueno, yo quisiera, preguntarte por, o centrarme inicialmente en los problemas políticos que hoy están y llaman la atención, obviamente. El caso Nadine Heredia. Cada vez se empieza a descubrir algunos elementos nuevos de lo que parecería ser el manejo de determinados fondos cuyo origen todavía no se logra determinar con claridad de dónde viene, pero parecería que venían para la campaña, en asuntos que están totalmente desvinculados de lo que debería ser el propósito de una campaña. Es decir, Nadine Heredia y su esposo podrían haber estado metidos en eso. ¿Cómo ves? O sea, digamos, a diferencia de todos los problemas que ha tenido este gobierno hasta ahora, ¿qué cosa está expresando ya, además, al final de su mandato? ¿Es muy grave? ¿Qué te ha parecido todo esto de las agendas? Es grave sin duda, se suman otras cosas. Antes de empezar quisiera decir que esta semana ha sido especialmente nítida en cómo nuestra clase política está podrida, porque los temas que han salido no son solo estos graves vinculados a la primera dama y al gobierno, sino también temas que consolidan la valoración de los narcoindultos como un hecho muy grave, cosas vinculadas al expresidente Toledo, al candidato del nacionalismo, en fin, una situación en la que tenemos una política que transcurre o debería transcurrir en los tribunales, casi como el pasar del Congreso a los tribunales, claro, digamos, ¿no? Que es una situación muy grave. Eso como contexto, porque me parece que lo de Nadine se inscribe, digamos, lo de Nadine se inscribe en un problema mayor, claro, que no le quita ninguna culpa, claro, a mi juicio, pero también da cuenta del estado bochornoso de nuestra clase política. pero que le equipara, digamos, a algunos de ellos que ya más bien tienen un recorrido más grande en política, sí, y antecedentes la verdad mucho que más yo largos. soy, digamos, he seguido con mucho detalle el tema de las agendas, en parte porque soy defensor del lector del Perú 21 y ellos están publicando y tengo que estar muy atento a la seriedad de lo que ellos publiquen. He mirado las agendas con cierto detalle, está sacando César Hildebrand también, está sacando otros medios. Lo de Panorama me pareció un reportaje muy convincente. Mira, evidentemente al final van a ser especialistas, otros especialistas los que determinen si estas son sus agendas. Y hay especialistas de primer nivel que han dicho que sí, ¿no? Sí. O sea, incluyendo un perito peruano que es de los peritos especializados. Sí, no lo he reconocido, yo he preguntado por él y dicen que en casos muy importantes él ha dado opinión. O sea, que no es un amigo del vecino, digamos, no es que han buscado a alguien para que les haga... Y que eso coincide además con la verosimilitud de todo lo que está saliendo, y con la... Yo lo he dicho varias veces ya públicamente, Nadine, y sé que esa era la dificultad que tenían los periodistas, que tenían las agendas, decían, ¿qué pasa si esto es una trampa? ¿Qué pasa si esto no? Entonces, por eso 2 peritajes, etcétera, porque basta que una palabra importante esté manipulada para que se caiga todo. Si Nadine sale y dice, miren, ahí dice, qué sé yo, 30.000, son 3.000, o 30.000 y son 3.000. Le han agregado un cero, se cae todo. Porque ella va a decir, miren, esto, yo no he visto todas las agendas, miren, esto ya lo encontré. Todo se claro, cae. Solo he cogido una de todas las... Castillo de naipes, se cae todo. Yeah. Entonces la pregunta es elemental. Y se cae no solo las agendas, se cae todo. Porque la gente va a decir, ay, miren pues, Nadine era la... O sea, han montado han armado una historia para perjudicarla. Exacto. Y ella ha salido y les ha encarado y desenmascarado. Y bastaba con decir, miren, esta no es mi letra. Ya, ¿por qué no lo hace? O sea, yo he escrito un artículo en el que digo, no, digamos, cuando a ti te ponen frente al arco para meter gol, sin arquero, desde el punto de penal, y eres Messi, y no quieres disparar, es porque algo pasa. O sea, ella estaba en esa situación si la agenda no fuera cierta, o parcialmente cierta.
¿Por qué no puede? Pues? O sea, es decir, ¿Por qué más no puede? allá No hay de... otra explicación posible, además de los peritos, por supuesto, de la verisimilitud de los hechos que está saliendo con una contundencia enorme. Pero, Claro, pero que tiene un condicional en tanto, van a ser, digamos, judicial si quieres. Pero si tú tienes la certeza... Y al final incluso el abogado apelará y Claro. dirá que lo del perito no fue... Sí, siempre, ¿no? Claro, es como que yo agarre y diga, he encontrado una agenda de Carlos Basombrío y tú sabes que es falsa. Entonces, claro, tú vienes inmediatamente me dices Oye, donde falso. quieras. Donde es quieras, falso, y ya está. o si la agenda tiene 90% de verdad y 10% de mentira, Con ese 10% te bajas te todo, me porque bajo efectivamente... todo. Ya. Esa es mi lógica para entender. Creo que estamos ante el documento más serio que ha aparecido para implicar a un político desde los Vladivideos. No necesariamente la magnitud de corrupción y de problemas de los Vladivideos, no estoy diciendo eso, pero el documento más pesado, más fuerte respecto a eso. Y creo que esto la va a llevar a un proceso judicial muy complicado, vinculado además a las nuevas declaraciones de Belaúnde del Ocio, en el cual él dice que fueron contratos falsos los que le dieron sus consultorías iniciales, que es una prueba o indicio sobrevenido, no sé cómo se llama para reabrir esa investigación. Bueno, prueba nueva, ¿no? Una prueba O nueva. sea, por ejemplo, las agendas, por las fechas, sí podrían reabrir el caso 2009-2010, que se cerró por falta de pruebas, con ese argumento. Exacto. Podría reabrirse. Entonces, y además, bueno, en fin, entonces están entrando en una espiral parecido al de Toledo, muy parecido al de Toledo, en el cual lo político ya es solamente una protección para lo judicial. Yo creo que ellos ya no están en una estrategia política de defensa. El discurso de Nadine Heredia del lunes en la noche o el lunes en la tarde es diferente al del domingo, donde dice pruebas contaminadas. No, claro, ya se traslada al escenario más legal. Contaminadas. Claro, O sea, claro. es la admisión de que eso es suyo. Que además parece ser que no había ninguna Claro, otra... cambia, porque al comienzo era, eso no es mío. Esto no es mío, pruebas contaminadas. Sí. O sea, es decir, la contaminación está porque las tuvieron gente cuestionable como este individuo durante un periodo determinado. A mí el individuo me parece repulsivo, repudiable y creo que debe inspirar poca confianza. El problema no es él, el problema es el contenido de las agendas. Si no han sido manipuladas, punto. Claro. No. Además, el principio es que si hay, diríamos, toda fuente tiene interés. Nadie te entrega nada de interés. Y la mayoría de las fuentes de ese tipo son sucias. Exactamente. O sea, la certuesta no se va a ir a robar una agenda. Exactamente. Y claro, y si tú pones en la balanza el interés de la fuente versus el interés público y cae más al interés público, creo que eso es lo que ha hecho... Ahora, y no justifica, Carlos, en este caso, el argumento que, no desde el reconocimiento del gobierno, sino desde el análisis fuera del gobierno, ha sido una constante que ineptitud para defenderse. ¿Tú crees que en este caso no solo hay eso? Es que Glatzer, además, de alguna manera todos se lo hemos dicho en los medios, Sí. o sea, metan gol, si ustedes quieren además, este argumento que ya está en la fiscalía, señor, va y dice, señor fiscal, le ruego, por el honor de mis hijos, de mi familia, de mi partido, que este peritaje se haga hoy, la próxima semana. No, además, inclusive sin ser posible judicialmente, haces un hecho político que pero la gente valora políticamente. Yo creo que el fiscal valoraría el interés nacional de hacerlo rápidamente, digamos. No sería la semana siguiente, pero sería... No, de acuerdo. O sea, Ya, pero no lo hace porque pero está no lo hace vinculado. porque no puede. Creo Ahora, que ese es el punto. Y Ollantumala, por ejemplo, ha hablado ayer sobre esto. Segunda vez que dice lo mismo, ¿no? Que su esposa le tenemos miedo a los peruanos y sí, por eso... y que, digamos, está en medio del escenario. Lamentablemente creo que la mezcla que hay con ellos dos no es miedo el sentimiento, ¿no? Es en algunos sectores profunda decepción, en otros profundo desprecio y vergüenza, ¿no? Pero miedo, no inspiran miedo. Sí. Creo que no inspiran miedo, ¿no? Ahora, miedo inspiraba a Montesinos, a mucha gente. Sí. Pero... No, a mí me parece que es vergüenza y decepción, creo que resume bien. Pero los tiempos de la política son distintos a los judiciales. Efectivamente, el escenario que tú has planteado más judicial, ese va a coincidir probablemente con la salida del gobierno, entre que investigan y todo. Ahora, peor para ellos, porque no estando en el gobierno, ahí sí se les viene una cosa mucho más grave. Es que yo creo que esa es como la prueba de oro. O sea, todo lo están llevando a una situación peor porque creo que no hay otra alternativa. O sea, ya no es la incapacidad... O sea, creo que ellos van a apelar a decir, la agencia es una prueba sucia, obtenida ilegalmente, no debe usarse. No lo aprueba.
si es que no lo prueban. La agenda tenía por 9 meses y está contaminada, no puede entrar. Pero no creo que el argumento de defensa vaya a ser peritaje contra peritaje, porque me da la impresión que ninguno de los peritos involucrados en eso tenía por qué jugarse por un corrupto. Ahora, salvo, Carlos, que sean tan torpes que puede haber alguna cosa que no sea exacta y que solo lo van a discutir en términos judiciales y no políticos, Ahora, ¿no? y eso sería, bueno, digamos, asumamos que esa posibilidad existe, han demostrado ser a veces un poco torpes Digamos, o muy siempre. torpes, pero me inclino a pensar lo otro, pero asumamos que esa posibilidad Ya. es cierta, digamos. Pero aún así, ellos han saltado a la sartén donde podían freír a sus adversarios. Sí, no, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Ahora, digo, la Además, tengo justicia... entendido que Hildebrand saca hoy día cosas No, el complicadas, detalle, otra ¿no? cosa, bueno, los Sí, vínculos con Brasil. sí. Se han reunido con Dirceu, con Piñero, o sea, digamos, sí. y toda una, no, Hildebrand saca detalles de cómo se organizaban las campañas mediáticas, cómo se iban a defender, los argumentos, cómo iban a manejar los temas judiciales, hicieron una serie de Claro, anotaciones. ¿sabes qué me corre escalofríos por el cuerpo? Esto es antes de ser gobierno. Si tú ya llegas... A ver, yo creo que la plata era para la campaña. Sí. O sea, no era que ellos les habían dado $3 millones y tenían $3 millones, ¿ya? Yo creo que la plata para la campaña. Que se la gastaron para ellos. Pero al igual que Toledo, se la agarraron para ellos. Claro. Mesita de 5.000 soles, que no sé qué. Mesita de 5.000 soles. Un comandante en retiro gana 6.000 soles. Entonces, creo que quien ya llegó, y eso fue, al igual que Toledo, algo que no percibíamos en ellos, ¿no? Uno podía ser crítico de Ollanta y de Nadine, pero no pensaba que eran corruptos, ¿no es cierto? No, Y igual en el caso de Toledo, no se pensaba que eran corruptos. Si así estuvieron antes de llegar al gobierno, ¿te imaginas que ellos se hayan vuelto prístinos en el gobierno? Yo no creo, lamentablemente. O sea, ¿tú crees que este es solo el anuncio de lo que en el gobierno se va a encontrar que va a ser, digamos, estoy eso, pero, coligiendo por multiplicado lógica, por 10? coligiendo por la lógica. O sea, estoy Y estableciendo ahí un razonamiento lógico. Yo me corrompo antes de llegar al gobierno. Para usar el término criollo, me pelo $3 millones Sí. que eran destinados a una campaña electoral. Me los pelo, me los guardo para mí mismo. Claro, después puedo usarlos si quiero, pero yo me los pelé. ¿En el gobierno van a actuar diferente? Yo no creo, ¿no? O sea, ojo, eso no quiere no involucrar a los ministros, que hay ministros de primer Claro. nivel, ni que todos los funcionarios, pero Ahora, claro, uno y en ese escenario, ¿qué? ¿Martín Belaúnde puede haber sido el operador? No lo sé. ¿O los No. brasileros y su relación directa? ¿O esa A cosa? ver, Claro, eso está yo creo que si el nivel de investigación brasileño continúa como está continuando, yo nunca he visto un proceso, quizás el que hicimos en el Perú contra la dictadura corrupta de Fujimori se parece bastante a eso, pero en ese caso había una diferencia. Los actores habían colapsado, entonces Claro. eran más fáciles de La investigación investigar. fue después de su caída. Después de su caída. Acá están investigando a poderosos empresarios que no Están tenían, vigentes. que no estaban cayendo ni No, y que no tenían cara de delincuentes. O sea, digamos que nadie se imaginaba podrían estar metidos en esas eran los cosas. hombres más, los prohombres de No, Brasil. y con la política tan involucrada. Exacto. Y Es decir, mira, si sigue avanzando hacia donde creo que va a avanzar, es decir, hacia... estás hablando del Perú, ¿no es cierto? Exacto. Si O lo sea, de Brasil, el avance hacia el Perú. sí, y a otros países. Sí, sin duda, no, pero en el Perú... Venezuela, Colombia, en fin, otros países. Si sigue avanzando, creo que puede ocurrir un fenómeno muy positivo, creo yo, porque creo que el descubrimiento de la corrupción venga de donde Es venga, mejor que lo que puede pasar, claro. y afecta a quienes afecta, es lo mejor que puede pasar, pero puede coincidir con el momento cumbre de la campaña electoral. Por timing, digamos. ¿Y ahí eso qué puede significar? Que lo que Depende está en la quiénes- vitrina se caiga Depende y de quiénes aparezca están alguien involucrados. Existe ¿qué posibilidad existe? Existe la posibilidad que de por lo menos desde Toledo en adelante. Con el tema ahora, brasilero. incluso yo te diría que, y no está en la agenda, pues dirán los fujimoristas, siempre nos quieren meter, la presencia de este tipo de conductas en el Perú la tengo por algunas evidencias y algunas conversaciones de gente que sabe muy bien de esto, viene desde el primer gobierno de García. Así es. Sí, clarísimo, clarísimo. O sea, este estilo brasileño de hacer negocios viene acá en el Perú desde el primer gobierno de García. Claro, no había mucho dinero, García no dejó mucho dinero Sí, para sí, hacer sí. obras, pero no descartemos tampoco que haya otras etapas, no sé. Pero los más involucrados, indudablemente, el gobierno de Toledo, el gobierno de García, el gobierno de Humala, sin duda. Sin duda. Que tiene que ver con la cantidad de dinero que ha habido en esas épocas para poder hacer estas cosas. En segundo lugar,
gobiernos regionales. Hay varios gobiernos regionales que los roza, y dos gestiones municipales en Lima. Y dos gestiones municipales en Lima. Sí, yo creo que están bajo sospecha dos gestiones municipales en Lima, las dos últimas, la actual y la anterior. O sea, además por el entusiasmo con el que se vinculaban con los brasileños por las grandes obras de infraestructura, es un asunto que, claro. Y un elemento adicional que vincula los temas de reforma política. ¿De dónde venían los dineros para las campañas electorales? Sí, claro. No. O sea, bueno, yo tenía... sentido, claro, el Cristo del Pacífico debe haber sido solo el caramelo, o sea, al final de la fiesta. Pero también para las municipales, ¿eh? No, en general, no. Además, entonces Brasil ha tenido el manejo en las dos últimas campañas en los momentos cumbres de candidatos muy concretos. Podríamos hacer una hecatombe moral que involucre a casi todos o todos, no sé. Eso es... ¿Pero eso, con qué consecuencias, Carlos? No lo sé. Mira, yo tengo la Pero tesis... Mulder, como insinúa, hacia la vacancia por incapacidad moral y esos escenarios. Eso es lo que me hace dudar del APRA, pues, que puede estar... Mira, creo que hoy día lo que quieren es dejar en la lona a Humala, que no es muy difícil. La campaña ya está, ya empezó, o sea, estamos ya en proceso largo del ciclo electoral. Claro, pero en el caso de García está con problemas distintos, acusaciones recientes, juicio oral abierto del caso del narcoindulto, y gente ahorita y en la campaña hablando sobre cómo se manejaba esa digamos, cosa. Una eventual vacancia, ¿por qué lo mejoraría a él? No, pero lo que te digo es, ¿cómo se recupera García en un escenario de esta manera? A ver, vuelvo a lo de García inmediatamente después. En mi opinión, obviamente, claro. No pretendo ser tan soberbio de tener la verdad. Creo que una eventual vacancia presidencial, que la veo imposible ni siquiera de ser puesta en agenda, que adelantaría las elecciones de abril a febrero. Sí. Eso podría... No tiene sentido político. Ahora, ¿qué levantaría a García en este contexto? Yo me inclino a pensar que es difícil que se levanten. Sí. Más bien lo veo de otra manera. Creo que García tiene hoy día una lápida puesta sobre la cabeza gigantesca y que toda su habilidad política hasta hoy no logra mover. Hoy día es visto como el político más corrupto, como el que es más culpable de los hechos delictivos, está apareciendo más los narcoductos y eventualmente podría, mejor dicho, ya a sus ministros, a varios de sus ministros y sus personajes allegados han sido vinculados en el caso de Lavallato. Sí. O sea, ya están vinculados, o sea, no es que sea una suposición, ya hay documentos que aparecen sus ministros. Te voy a contar una anécdota que me ha pasado ayer. Estaba manejando, justo yéndome a la oficina a la casa, y lo veo a Hernán Garrido Leca. Bueno. Y no me acordé su nombre, y se me vino, y Lavallato. ¿Cómo se llama Lavallato? Y más allá me di cuenta. Señor. Claro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, está vinculado con nombre y apellido, si no me equivoco. Sí. O sea, y en el caso de Toledo también hay, el nombre Toledo aparece. O sea, y todavía los brasileños están en la parte de la plata chica. La plata grande se ha hecho en triangulaciones complicadas. Sí. En depósitos en el exterior. Claro, Panamá. Sí, ahora. Que hay expectativas fundadas de que se sepa de quiénes fueron. Sí. Ojalá por el bien de América Latina, ojalá por el bien del Perú, si hubo corruptos, que sí creo que hubo corruptos en estos años pagados por las empresas brasileñas, paguen sus culpas. Ojalá. O sea, digamos, por el bien del Perú. No por la voluntad de los políticos por cambiar y mejorar la clase política y de alguna manera darle una institucionalidad consistente, sino porque un caso tan avasallador como Lavallato y García Varela puede cambiar la escena política en el Perú. A favor de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora es mejor que después, ¿no? En todo caso, ese es el escenario que tenemos. Ese es el escenario, efectivamente. O sea, de repente pero hay gente que dice mejor después, pero... No, hay gente que dice que esto va a distorsionar el debate político y va a haber muchas acusaciones. Pero mejor ahora que después. Pero además, ya no sirve para nada. No lo pongamos así. Es inevitable. Parece inevitable. Y García, para terminar con García y entrar a otros, ¿tú crees que no tiene manera de... La tiene bien difícil. ¿Eso qué significa? ¿Que puede él desistir de postular? No creo. Él es un animal político, tiene mucha vanidad. Tiene mucha presión de su partido, es el único que puede sacar votos en el partido. La eventualidad incluso de que otro sea líder, que Cornejo salga como el candidato. Candidato. También, en fin, hay una serie de razones que creo que lo hacen imposible, pero creo que la que pongo por primero es su idea mesiánica de que él puede todo, de que él lo va a revertir. Ya, pero eso lo puede llevar a perder, y perder para García sí es, en la práctica, pues una cosa bien difícil de superar, ¿no? Bueno, problema de él.
No, yo a eso me refiero, pero eso me refiero. Como acto político, ¿tú crees que el APRA lo que puede hacer es dejar que García no postule, digamos, para resguardarlo hacia el 2021, meter a otro para tener a alguien que lo represente y con eso ver cuántos congresistas pueden meter? Me inclino más a la idea de que García va a postular, pero bueno, no estamos claro, en la mente. claro. Y no sabemos tanto como ellos de las cosas, ¿no? ¿Y el fujimorismo, cómo lo ves? El fujimorismo, lamentablemente, porque yo soy una persona que tiene una visión lo suficientemente dura sobre lo que pasó en el fujimorismo y lo suficientemente clara de que no había ningún cambio sustantivo en la conducta del fujimorismo, salvo la aceptación de las reglas de la democracia, sí, eso sí lo han hecho, que me parece lamentable en la situación en la que se encuentran de favoritismo en las elecciones. Lamentablemente, lo digo así, creo que son los que más fácil la tienen hoy en día, ¿no? Tienen una base social relativamente grande. Los casos de corrupción de ellos tienen 15 años de antigüedad. Parecen más lejanos que estos, pues claro. Claro, hay otros casos en la bancada, pero son poco conocidos, no tienen el peso que tienen allí. Y creo que en ese sentido son los menos afectados, aun cuando están afectados. Sí. Todo el mundo, la encuesta de apoyo de Ipsos ha sido muy nítida. No, porque además todo lo que ahora apreciamos en los gobiernos de Toledo, de García, de Ollanta, inclusive con el tema brasilero, tiene una fuente de aprendizaje central que es el Fujimorato, digamos, las modalidades, las maneras, los contratos, digamos, todo eso se hizo. Pero la pregunta es, ¿eso les da para llegar a la segunda vuelta o tú crees? Para llegar a la segunda vuelta de todas maneras. No, es que el de todas maneras, a ver, otro elemento que va a haber en la época electoral es que creo que hay factores de perturbación tan grandes, que pueden cambiar las cosas en sentidos inesperados. El niño, vamos a tener imagínate que va a haber campaña electoral con los huaicos saliéndose por las ventanas, con los ríos inundados, con la gente achicharrada de calor, con la sierra en sequía. Date cuenta lo que eso significa. Claro, lo que le va a imprimir a la campaña. No sabemos. La exigencia que va a haber de la gente para resolver estas cosas y de repente estimar o postergar otras. Y no sabemos cómo va a reaccionar. Exactamente. De repente este personaje nefasto que se ha vuelto Alejandro Toledo se está equivocando porque el tema no va a ser seguridad ciudadana, sino emergencia del niño. Lo que quiero decir es, no sabemos, y no sabemos quién va a saber utilizarlo, o si alguno lo va a saber utilizarlo. Claro. Es un escenario muy marcado por dos variantes externas muy poderosas que podrían... ¿Uno es el niño y el otro cuál es? El abachato. Ya, el abachato. Que no controlamos, ninguna de las dos las controlamos. Porque los datos que ya están en el debate político hace un tiempo son economía y seguridad, ¿no es cierto? Seguridad, eso de todas maneras. De todas maneras, pero podrían entrar las otras dos cosas de maneras inesperadas. Y dejar desubicados, digamos, los candidatos que no están en perspectiva viendo ese problema. O sea, puede ocurrir algo... Ahora, tú me dices que, no sé. Sí. Pero pero el fujimorismo, para terminar ahí, eso les da para, digamos, en principio llegar a una segunda vuelta, que yo creo que van a llegar de todas maneras. Pero para ganar, ¿hoy es más difícil ganar al fujimorismo en segunda vuelta? ¿O sigue siendo como en las elecciones anteriores? Yo quiero con el fujimorismo, porque todos le ganaban. A ver, creo que no sé cómo responderte, pero creo que depende de quién sea el otro. Ajá. A ver, lo pongo en esos términos. Si García le es difícil, ¿Kuczynski le gana a Keiko? Yo creo que Kuczynski tiene mejores opciones que García. De pasar a segunda. Sí, porque García, ¿y de ganarle a Keiko? Kuczynski tiene menos menos anticuerpos que García, menos negativo. Entonces, tiene más posibilidades frente a Keiko. Tiene más, no he dicho que las tenga seguras, tiene más posibilidades frente a Keiko. Creo que en el caso de García, me pasaría, por ejemplo, a mí, que yo no encuentro el mal menor. Como me pasó. ¿Con García con Keiko? Claro. No, eso sería... Bueno, a mí me pasó con Ollanta y Keiko también, hemos conversado alguna vez sobre eso, que también yo no veía el mal menor. Sí. Me pasaría lo mismo, pero creo hoy, a menos que ocurran barbaridades, que entre PPK y Keiko podría yo ver a PPK como un mal menor. Ajá. Podría. Vamos viendo. Sí, como dicen, vamos viendo. Sí. Pero lo que te quiero decir es que... el otro día a Salomón Lerner, por decir eso acá, le han caído un cargo a Salomón Lerner, que yo le planteé, le dije, a ver, en el escenario posible. Salomón Lerner... Gitis, ¿no? En el escenario que es posible. Claro. Keiko, PPK en segunda vuelta, ¿hacia dónde se inclinaría el sector de izquierda que usted representa?
y él dijo, el fujimorismo no ha cambiado y todo, entonces que eso es PPK. Sí, y le han ido contra todo el mundo. O sea, yo creo que ahí lo que él está expresando es su visión de cuál es el mal menor, Sí, o sea, claro. desde su punto de Que vista. es una cosa que también podemos a pensar, porque es muy probable. O sea, Ahora, lo que te quiero decir es que Alan y Keiko, las dificultades, o sea, Keiko le convendría ir con Alan, creo. A ver, voy a ponerlo en a esos esas términos. alturas, sí. Yeah. Claro. Y el otro tema que te quería preguntar sobre eso también, ¿y tú crees que pueda salir uno distinto? O sea, aparecer uno Puede, nuevo. puede. Por ejemplo, Verónica Mendoza, tú la ves que acaba de lanzarse. A ver, mira, yo desde hace mucho tiempo pienso que sería el mejor rostro que podía tener la izquierda en el Perú. Tiene algunas virtudes que podrían atraer a la población. Es una chica joven, atractiva, Bien formada, bien formada, demostró habla bien. Sí. Ahora, te voy a decir algo de la política cínica del Perú. Sí. No creo que Arana haya hecho las primarias para perderlas. O sea, Bueno, hay algunos que dicen que ella va a legitimar a Arana porque Arana va a ganar porque está manejando las bases y que finalmente va a salir él. sí, como o sea, candidato. creo yo, a ver, de repente me equivoco. No, pero es una información que circula. Claro. Yo he conversado con mucha gente Claro. también y te O sea, dice yo creo eso. que lo que puede ocurrir más probable es que esta convocatoria ciudadana no sea tan amplia en el sentido, no porque ellos quieran, sino porque no lo logren, y que lo que prime sea el voto más institucional. Y ahí Arana viene trabajando el país desde hace bastantes meses y creo que tiene su base relativamente sólida. Ella no tiene esa posibilidad. Entonces, Claro, Arana representa más y mejor ese sector, si tú quieres, más duro, contra el tema extractivista. y lo ha trabajado bueno. él, pues. No, Él no, lo ha lo ha trabajado. digamos, de hecho, y esto no sé, no he visto en la anotación, en el análisis que han hecho otros colegas, ¿no? Pero sí es interesante. Verónica Mendoza lanza su candidatura y Arana se va a aislar y a hablar con la gente. Claro. O sea, digamos, su gesto político Claro. de... Yo digamos, creo que no está mal lo que no han está hecho mal, ellos, eso es un ¿no? sector, es un Totalmente. sector. Mira, Es mejor que se exprese, además. me ese sector. parece totalmente legítimo lo que Sí. están haciendo. La pregunta sobre Verónica Mendoza creo que tiene una valla muy difícil de superar en las primarias. Claro. O sea, digamos, su problema más son las primarias Que las secundarias. que las secundarias. Que también van a ser difíciles, pero No, es otro escenario. pero ¿no? creo Pero que no- ella es mejor candidato que Arana. Sí, sí. Mucho mejor que Claro, Arana. el problema va a estar en las primarias, efectivamente. Para ella. Y otro, ¿no ves otro? Yo veo otro, pero no va a estar en este periodo. ¿Quién? Antauro. Antauro No, es el Antauro, candidato sí. perfecto. No, Antauro gana, o sea, digamos, en En este clima sale a decir que va a fusilar a los corruptos, va a matar a los gays, va a aplicar pena de muerte a quien se roba un Ahora, chicle. tú sabes que él dice eso, pues, ¿no? Él permanentemente refiere de que no lo sacan de la cárcel porque efectivamente ese es el miedo que le tiene. Bueno, es que yo tengo... Mira, Te lo Antauro, Sí. Antauro, Ollanta, y con eso termino, qué pena que no hemos hablado de Toledo. No, te voy a preguntar, esa es ya, la última ya. pregunta, esa es la última pregunta. Antauro, Ollanta, yo tengo una tesis ahí, Ollanta, y lo digo con respeto a la persona, no ha tenido nunca una columna vertebral político personal. Primero fue su papá, después fue Antauro, Sí, pues Nadine. y ahora es Nadine. Sí, pues. Antauro era el personaje, no Ollanta. Esa es mi opinión, mi percepción. ¿Y si Antauro tú crees inventó que si Ollanta. estaría libre? Imagínate la fuerza que tendría Antauro, el hermano que no traiciona. Creo que sacaría un 15% sin ninguna dificultad de los votos. Mira. Esa es la impresión que tengo. No, yo también pienso parecido. Carlos, para terminar, agradeciendo tu gentileza de haber venido. Toledo, mira, en un solo combo, ayer, militares a las calles. Estado de emergencia en todo el país por 6 meses con posibilidad de que se amplíe a 1 año. Servicio militar obligatorio, penas severas de cadena perpetua para todos los delincuentes, sin beneficios penitenciarios. Está resuelto el problema de la inseguridad. Bueno, no sé por dónde empezar. O sea, tengo tan profunda decepción por este personaje, porque acuérdate que yo he trabajado en su gobierno, entonces, y he trabajado en seguridad en su gobierno, donde tratamos de hacer una reforma en serio, que se truncó al final porque él no tuvo el coraje de apoyarnos en subordinar a la policía al proyecto de reforma. Esa es la pura y santa verdad. Claro, alentó el paralelismo. Alentó el paralelismo. Y ahí donde Gino termina yendo y Sí. ustedes terminan, claro. O sea, claro. este personaje es probablemente una de las... Yo sabía que no era un líder, sabía que no era un estadista, pero pensaba que lo suyo era defectos menores. Ha demostrado, primero, y lo repito acá, lo dije una vez acá, y se repitió tanto que hasta ahora me lo sacan, y en buena hora que me lo saquen, si hay justicia en el Perú, Toledo debería terminar preso. Lo dije acá una vez y repito, por todas partes lo veo.
da cuenta no de mí, sino del impacto de IBL Radio. Toledo es un personaje que está involucrado en corrupción a ojo vista. Toledo es un personaje que ha traicionado todos los principios que uno podría haber creído que vinieron con él. Y hoy día traiciona lo último, que es un mínimo de coherencia democrática con respecto a las políticas. No solamente quiero decir que lo que plantea es antidemocrático, sino que es inviable, Sí, pues. ¿ya? Además, inviable. Pregúntenle a los militares, por favor, los No, militares. eso es lo que he dicho, a ver si los militares quieren hacer su cuartel reformatorio. Así es, por todas las cosas. O salir a la calle. Afortunadamente, acaba de salir en la revista Caretas evidencia consistente que da cuenta de que Maiman no tenía dinero para poner de su plata en las cuentas. Cosa que abona la tesis del fiscal y que creo que va a llevar las cosas hacia donde deben ir. Me parece un personaje que ha llegado a los límites más bajos de la tradición a todo principio elemental. Lo digo con pena, con tristeza, con decepción, Sí, pues, con vergüenza, sí. con todas las cosas Sí. que dije antes sobre otros personajes. Es un hombre que realmente está en la política hoy día porque quiere salvar el pellejo, quiere tener una pequeña bancada que ayude a salvarle el pellejo, y me avergüenza realmente. Ahí es donde pierdo un poco la ecuanimidad con respecto al análisis y llego a conclusiones más duras respecto a un personaje de esa naturaleza. Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido esta mañana. Como siempre, muy interesante esta conversación. Muchísimas gracias. Ha sido Carlos Basombrío, entonces, que ha conversado con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos aquí en No hay Derecho.